¿Qué pasaría si un día despertaras y te dieras cuenta de que habías estado viviendo una mentira? Bueno, esa es la historia de Marisa Irving, una fundadora de empresa, madre y esposa en el nuevo thriller de misterio de Peacock, All Her Fault. Equilibrar 3 roles no era fácil, pero Marisa hizo todo lo posible por hacer que las cosas funcionaran. Su esposo, Peter, creía que había sido completamente comprensivo, pero no se daba cuenta de que, la mayoría de las veces, esperaba que Marisa manejara el hogar y el trabajo sola, incluso en los días en que estaba visiblemente abrumada, pero ella no protestaba, suponiendo que, para que su matrimonio funcionara, tenía que hacer ciertos ajustes. Sin embargo, cuando Milo fue secuestrado y la reacción inicial de su esposo fue culparla, lentamente comenzó a reconocer las grietas en su matrimonio. Aún así, creía que su reacción podía haber surgido del tormento emocional que ambos enfrentaban tras la desaparición de Milo. Sin embargo, a medida que la historia avanza, se vuelve claro que nada es simplemente blanco o negro. Así que, con una gran advertencia de spoiler, averigüemos qué sucedió en la serie. Los hermanos de Peter, Brian y Leah, dependían de él para su sustento económico. Incluso el detective Alcaraz, quien estaba a cargo del caso de Milo, encontró extraño que Peter fuera responsable de 2 adultos que podían ganarse la vida por sí mismos. Pero a Peter le gustaba el hecho de que sus hermanos dependieran de él para tomar cada decisión en sus vidas. Aunque le dolía a Brian caminar con muletas, lo hacía solo porque Peter lo esperaba de él. Pero Brian perdió el respeto por su hermano cuando descubrió que Peter le había mentido al decirle que no era elegible para una cirugía que podría potencialmente mejorar su calidad de vida. Se dio cuenta de que Peter quería que sufriera, porque solo así dependería para siempre de su hermano. Cuando Brian lo confrontó, Peter se puso a la defensiva y lo manipuló emocionalmente. Trató de establecer que sus hermanos eran incapaces de valerse por sí mismos. Pronto, la conversación tomó un giro agresivo y Peter dijo algo que dejó a Brian y a Leah impactados. Cuando Peter tenía 10 años, Brian tuvo un accidente que cambió radicalmente las vidas de los 3 hermanos. A lo largo de sus vidas, Peter les recordaba repetidamente que Leah era, de alguna manera, responsable de la discapacidad de Brian. Pero durante la discusión, cuando Peter mencionó que la vida de Brian se había arruinado después de golpear la esquina de una mesa de café, Brian quedó desconcertado. Durante todos esos años, Peter siempre les había dicho consistentemente que él estaba en la cocina cuando Brian tuvo el accidente. Técnicamente, no había manera de que supiera los detalles del incidente, porque ni siquiera estaba presente en la escena. Cuando Brian lo presionó para que explicara su declaración, Peter confesó que había mentido sobre estar en la cocina. Cuando vio a Brian y Leah jugar juntos, quiso unirse a ellos. Pensó que sería divertido sacar la pierna para que Brian tropezara y cayera, pero no esperaba que las cosas tomaran un giro tan serio. Leah era demasiado joven para comprender lo que estaba pasando y asumió que la culpa era suya. Brian, por su parte, apenas tenía recuerdos del accidente, así que fue fácil para Peter manipular la verdad. Explicó que tenía miedo de admitir su error, y como Leah ya había asumido la culpa, pensó en seguirle el juego. Se convenció de que les estaba haciendo un favor a Leah y a Brian al esencialmente mantenerlos, pero en realidad destruyó sus vidas. Leah había crecido convirtiéndose en una adicta, porque la culpa de ver a su hermano luchar a diario le pasó factura. Brian tuvo tanto miedo de ofender a Peter durante toda su vida que nunca se atrevió a vivir según sus propios términos. No era el hecho de que Peter fuera responsable de su condición lo que más le dolía, sino que no podía creer cómo Peter podía vivir consigo mismo después de haber mentido toda su vida. Más tarde, Brian le dijo a Peter que lo había perdonado y que estaba listo para mudarse a un centro de vida adaptado para discapacitados y encontrar un trabajo. No se sometió a la cirugía y decidió quedarse en su silla de ruedas. No pensaba que el riesgo valiera la pena y no se avergonzaba de estar confinado a una, ya que eso hacía el mundo más accesible para él. Leah no guardaba rencor hacia su hermano, aunque tenía razones de sobra para estar enojada con él. Pero después de la muerte de Colin Dobbs, cuando Peter volvió a intentar imponer su opinión sobre Leah, ella se dio cuenta de que ni siquiera le importaba hacer el esfuerzo de cambiar. No dudó en menospreciar la relación de Leah con Colin solo porque pensaba que no eran una buena pareja.
Milo fue secuestrado por una joven de 22 años llamada Carrie Finch, quien más tarde descubrimos que en realidad se llamaba Josephine Murphy. Carrie se había hecho amiga de la niñera de Marisa, Ana García, para reunir más información sobre Milo y la familia Irvine. Pero, ¿por qué estaba obsesionada con ellos? 6 años atrás, Josephine había tenido un accidente. Perdió a su recién nacido como resultado y nunca se recuperó realmente de la tragedia. Siempre había imaginado construir un espacio feliz y seguro con su pareja, Kyle, donde criarían juntos a su hijo. Pero, desafortunadamente, Kyle fue arrestado por posesión de una sustancia ilegal, y un día después de dar a luz, también le arrebataron a su hijo. Josephine tenía una buena relación con su padre, Rob, un corredor de apuestas que a menudo tenía que ensuciarse las manos para obligar a sus clientes a pagar. Uno de esos apostadores era Colin Dobbs, y Carrie acompañó a Rob cuando fue a una casa junto al lago para obligarlo a pagarle. Allí, Carrie conoció a Milo. Inmediatamente después de hablar con él, sintió que tenían una conexión. Al igual que ella, Milo también tenía un color para cada día de la semana, y también podía saborear las palabras. Carrie quedó intrigada y decidió averiguar más sobre la familia de Milo. Encontró las redes sociales de Marisa y descubrió que Milo había nacido el mismo día que su difunto hijo, Noah. Pensó que era una extraña coincidencia y se convenció de que Milo era en realidad su hijo y que debía haber habido una confusión en el hospital o en el lugar del accidente. Se reconectó con Kyle y le pidió ayuda. Él no le creyó al principio, pero cuando vio a Milo en el maratón, supo que Josephine tenía razón. El pequeño se parecía al padre de Kyle, y eso fue suficiente razón para apoyarla. Para ejecutar su plan, Josephine desarrolló una nueva personalidad. Carrie Finch, una joven niñera con reputación de manejar niños con facilidad. Logró ganarse la confianza de Jenny y eventualmente se hizo amiga de Ana García. Carrie le envió un mensaje a Marisa desde el teléfono de Jenny y arregló una cita de juegos con el hijo de Jenny, Jacob, cuando ella no estaba mirando, y recogió a Milo en la escuela antes de desaparecer con él. Cambió su apariencia después de que la policía comenzara a difundir su fotografía. También tiñó el cabello de Milo de rubio a castaño. Milo conocía a Carrie, así que no tenía miedo, y le dijeron que era solo unas vacaciones donde podían comer lo que quisieran y jugar todo el día. Aunque al principio Milo estaba emocionado, la alegría pronto comenzó a desvanecerse, y todo lo que quería era estar con su madre otra vez. Carrie había arreglado pasaportes para ella y Kyle, y le había pedido a su padre que le ayudara a conseguir uno para Milo también, para que pudieran salir del país juntos. Pero las cosas dieron un giro cuando los detectives obtuvieron una imagen de una cámara de vigilancia de la persona desconocida con la que Ana había visto interactuar a Carrie en el maratón. La fotografía de Kyle estaba por todas partes en las noticias, y Rob pensó que les traería problemas, así que le disparó a Kyle antes de dirigirse al motel donde Carrie y Milo ya se habían mudado. Carrie no tenía idea de que su padre estaba en contacto con Peter y le había pedido un rescate. Había salido a comprar un pastel de cumpleaños para Milo cuando Rob le pidió a Peter que llevara el dinero a su habitación. Lo amenazó con contarle a los medios sobre las acusaciones que su hija había estado haciendo sobre ellos, aunque en realidad no creía que Milo fuera el hijo de Carrie. Cuando Carrie regresó, encontró a su padre tendido en el suelo en un charco de su propia sangre. Él había grabado su conversación con Peter, y era suficiente evidencia para probar que Peter había matado a Rob porque tenía miedo de ser amenazado y explotado repetidamente. Así que pensó que era mejor cortar el problema de raíz. Carrie podría haber ido con la policía, pero tenía miedo de no ser escuchada. Pensó que era importante encontrarse personalmente con Marisa y contarle la verdad sobre su esposo. Milo ya había regresado a casa, y Marisa temía que Carrie fuera tras su hijo otra vez. Suponía que Carrie era solo una mujer peligrosa y obsesionada con su niño. Así que, cuando Carrie apareció en su casa con un arma, Marisa quedó aterrorizada. Colin Dobbs intentó arrebatarle el arma a Carrie, pero en el proceso recibió un disparo y murió en el acto. Ella se mostró arrepentida por cómo habían resultado las cosas y le rogó a Leah que llamara a una ambulancia para Colin. También le pidió a Brian que se quedara con Milo para consolarlo.
Carrie intentó contarle la verdad a Marisa. Le admitió que era Josephine Murphy y que su vida se había vuelto un caos después de sufrir un accidente hacía 6 años. Intentó explicarle que Peter había intercambiado a sus bebés después del choque automovilístico. Marisa y Peter habían perdido a su hijo en el accidente. Cuando Peter descubrió a un recién nacido en el otro auto y vio que la madre estaba inconsciente, tomó al bebé y lo reclamó como suyo. Carrie le rogó a Marisa que escuchara la grabación de su padre para que entendiera lo peligroso que era Peter. Pero antes de que pudiera presionar el botón de reproducción, Peter le disparó. Después de que Marisa le exigiera una explicación, Peter admitió que había intercambiado a los bebés y justificó que no creía que Carrie tuviera los medios para darle a su hijo una vida feliz. Trató de establecer que lo había hecho todo por Marisa, pero por supuesto, para entonces su esposa ya se había dado cuenta de que él era capaz de cometer crímenes atroces y culpar casualmente a otros por ellos. No estaba dispuesto a aceptar que el breve segundo en que apartó los ojos del camino había provocado que tuvieran un terrible accidente. Para encubrirlo, destruyó la vida de otra persona. Marisa tenía miedo de Peter. No podía decir la verdad a la policía cuando llegaron porque sabía que se llevarían a Milo. Pero, al mismo tiempo, no podía imaginarse estar atrapada con un hombre como Peter. Había notado cómo se ponía agresivo con Milo cuando el niño se negaba a aceptar ayuda de su padre. Claramente, Peter ahora dependía de su hijo para sentirse necesario. En una ocasión había mencionado que lo que más amaba de Milo era cuando tenía pesadillas y acudía a él en busca de consuelo. Peter se alimentaba de sentirse necesitado y podía llegar a cualquier extremo para conservar esa sensación. Marisa consultó con Jenny, y ella le sugirió hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo. Como sabía que Peter le haría la vida imposible si se divorciaba de él, pensó que asesinarlo era la única solución. Él era alérgico a la soja, así que Marisa consumió intencionalmente comida con soja durante el velorio de Colin Dobbs y besó a Peter. Inmediatamente empezó a ahogarse y la EpiPen que llevaba consigo no le sirvió de nada. Peter se dio cuenta de que estaba vencida y le pidió a Marisa que buscara el botiquín de emergencia en el auto. Resultó que el botiquín no estaba allí porque Marisa lo había quitado. Para cuando Peter se dio cuenta de que Marisa había planeado su asesinato, ya era demasiado tarde. Y al final de All Her Fault, Peter murió. Los detectives tenían curiosidad y siguió un interrogatorio. Cuando le preguntaron a Leah si había visto a Marisa leer las etiquetas antes de comer durante el velorio, mintió diciendo que Marisa no había sido cuidadosa. Ella la había visto revisar las etiquetas, pero también conocía el tipo de hombre que era su hermano, y sentía simpatía por Marisa. Era casi un secreto a voces dentro de la familia del que nadie hablaba. El detective Alcaraz había descubierto la verdad hacia el final de All Her Fault. No podía entender por qué Carrie se había obsesionado con Milo y no creía que fuera una mujer agresiva o loca. De haber sido así, podría haber lastimado a Milo, pero él siempre mencionó que había pasado el mejor tiempo con Carrie. Ella también permitió que Leah llamara a una ambulancia y que Brian se quedara con Milo. Si hubiera sido tan peligrosa como Peter y Marisa afirmaban, habría hecho algo extremo. La muerte de Peter también fue una sorpresa para él y deseaba desesperadamente descubrir toda la verdad. Alcaraz encontró una pista cuando habló con una psiquiatra que mencionó que algunas personas confunden colores, formas y sabores debido a una condición llamada sinestesia. Recordó lo creativo que era Milo con los colores, y eso lo hizo preguntarse si Josephine también tenía una condición similar, ya que en la mayoría de los casos era de origen genético. Al investigar la vida de Josephine cuando era joven adulta, Alcaraz llegó a la conclusión de que Josephine era la madre de Milo. Ya sabía del accidente automovilístico, y considerando que Milo tenía la misma condición neurodivergente que ella, tenía sentido que estuvieran relacionados. Se preguntó si Marisa y Peter habían planeado juntos el intercambio. Pero, por el personal del hospital, supo que Marisa estaba inconsciente cuando fue ingresada, lo que significaba que solo Peter era responsable. Las cosas empezaron a tener sentido para Alcaraz. Dedujo que la noche en que Josephine fue asesinada, intentó contarle la verdad a Marisa. Cuando Marisa supo quién era realmente su esposo, no pudo imaginar permitirle acercarse a Milo, y por eso planeó su asesinato.
pero en lugar de arrestarla, Alcaraz simplemente habló con ella. Como padre, sabía hasta dónde puede llegar un padre por su hijo, y él mismo había estado en una situación difícil. Era un detective honesto, pero cuando se le pidió que abusara de su posición por el bien de un hombre rico que podía conseguirle a su hijo un lugar en una escuela especial prestigiosa, Alcaraz eligió el bienestar de su hijo por encima de sus principios. Arriesgó su trabajo, su carrera, su reputación y su libertad por su hijo. Así que se sintió personalmente identificado con la situación de Marisa. En lugar de arrestarla, el detective Alcaraz simplemente la confrontó. Quería saber si la verdad era lo que había deducido. Y se dio cuenta de que, efectivamente, tenía razón. Un hombre como Peter habría dañado las vidas de quienes lo rodeaban, pero entonces surge la pregunta sobre la moralidad y la ley. ¿Debe una persona tomar la justicia por sus propias manos? Bueno, eso queda para que lo decida la audiencia. El final de All Her Fault sugiere que Marisa estaba feliz y libre ahora que la policía había decidido cerrar el caso. Había estado compartiendo su cama con un monstruo todos esos años y finalmente se dio cuenta de que la amenaza para su hijo vivía dentro de las 4 paredes de su casa. No se sentía culpable porque lo hizo por Milo, y en la escena final se la veía junto a Jenny disfrutando una bebida mientras sus hijos jugaban juntos. Ambas habían escapado de matrimonios tóxicos, aunque, por supuesto, no exactamente de la misma manera. El final sugiere que después del tormento emocional que habían atravesado, Jenny y Marisa seguramente encontrarían consuelo en su nueva amistad. Gracias por ver este video y compartí tus pensamientos sobre él en la sección de comentarios aquí abajo. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para recibir tu dosis diaria de cine y series. Nos vemos en el próximo y por ahora nos despedimos.